Hoy en la entrevista Capital me acompaña Ángela de Miguel. Ángela, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Que es presidenta de CEPIME, que es la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Ángela, ¿tú te acuerdas que hacías hace justo un año? ¿Dónde estabas? Hombre, pues como hecho histórico, yo creo que todos nos acordamos de todo lo que pasó y de eso. Sí, yo estaba en el edificio de Diego de León, el edificio de CEO, en Diego de León 50, y estaba hablando, bueno, pues con una de nuestras asociaciones y de repente se fue la luz, alguien se quedó encerrado en el ascensor, se le pudo sacar y pensábamos desde luego que era algo temporal y luego se veía que no volvía y también bueno, nos tocó hacer y dar un paseíto, ¿no? que en mi casa aquí en Madrid volvió a las 12 de la noche. ¡Madre mía! 12 de la noche. O sea que sí que le dimos bien al tacón, ¿no? Al zapato. Efectivamente. Bueno, eso hace un año, hoy estamos, bueno, la verdad es que en un año pueden pasar muchísimas cosas, pero ahora la verdad es que toda nuestra atención, nosotros que miramos mucho a los mercados financieros, pero también en el día a día, mirando a nuestro bolsillo, y también pymes, autónomos y grandes empresas están mirando a la zona de Oriente Medio para ver si se abre o no se abre el estrecho de Hormuz, si las negociaciones avanzan o no avanzan, en definitiva si esta guerra se prolonga o no se prolonga. Las pequeñas y medianas empresas, conteniendo la respiración, porque esto les afecta mucho. Bueno, evidentemente nos afecta a todas las pequeñas y medianas empresas, nos afecta a todos los ciudadanos, porque esto ya lo estamos viendo como hay un encarecimiento de todo lo que es la energía y de los combustibles. Eso afecta lógicamente a todos los ciudadanos y a todas las empresas y estamos viendo cómo bueno, pues va a crecer o ya está creciendo esa inflación. Y eso conlleva también pues a que tengamos que aumentar el coste del producto final, lo cual para nosotros es un problema muy gordo porque ya nuestras pymes ya están con una muy bajita rentabilidad, ya con toda la subida de costes que llevamos en los últimos años prácticamente están bajando mucho los beneficios de las empresas. Estamos hablando de un 3, de un 4%, que a veces dicen por ahí, pero no es un poco lo que gana una pequeña empresa, entonces la capacidad de absorber estas subidas es prácticamente imposible. Porque además de que la empresa tiene ánimo de lucro y está para ganar dinero y por eso uno invierte su dinero y trabaja para ganar dinero como todos los demás, como todos los ciudadanos, la ley nos obliga también a ser rentables porque cuando una empresa pierde dinero te obligan a cerrar, con lo cual a veces dicen, no, es que está repercutiendo el precio, que los absorba la empresa, pues es que no podemos porque la ley cuando estamos en pérdidas nos obliga a cerrar, tenemos que repercutir ese precio y si no podemos repercutirlo o el cliente o el consumidor final no nos lo paga, pues tenemos que cerrar la empresa. Entiendo que habrá dentro de las empresas sectores más vulnerables. Estoy pensando, por ejemplo, en transportes. Evidentemente, transporte es muy vulnerable, el agroalimentario también está muy afectado por toda esta situación y luego toda la industria intensiva, como puede ser la cerámica, el papel, porque hay sectores de gran consumo de energía. ¿Las medidas aprobadas por el Gobierno para intentar mitigar, paliar, suficientes? Bueno, la verdad es que estamos viendo que no están siendo suficientes porque estamos viendo ya cómo está impactando la inflación, con lo cual es evidente que no son suficientes. Es verdad que nosotros una de las cosas que hemos dicho es que fuera vía mejora de la fiscalidad, con lo cual en ese caso creemos que es mucho mejor que como se hizo en la anterior crisis de Ucrania, donde se bonificaba y sobre todo nuestras pequeñas estaciones de servicio, que muchas son pymes muy pequeñitas, con 2 o 3 trabajadores, tenían que adelantar esa bonificación de céntimos si había un problema. Bueno, pues nos parece que esa es una de las líneas adecuadas, pero hay que tomar más medidas. Y luego, por otro lado, tenemos una excepcionalidad porque España es muy grande, yo vengo de Canarias, y claro, en Canarias tienen un sistema impositivo diferente, con lo cual yo creo que también otra de las cosas que hay que pedir es que se tenga en cuenta la situación de esos territorios ultraperiféricos donde tienen una fiscalidad diferente y en los que una bajada del IVA o una bajada de determinados impuestos que ellos no tienen no les afecta y que les está impactando duramente la inflación. En el caso de que el conflicto se prolongue y tengamos estos precios del petróleo y del gas altos durante más tiempo, ¿qué más medidas tienen previsto pedirles al Ejecutivo? Bueno, pues nosotros lo que creemos en general, y sobre todo para aguantar una crisis de estas características, es que tengamos una reforma fiscal completa, ¿no? Porque independientemente de determinados parches que podamos poner, bueno, pues a lo mejor te palian una situación complicada y hacen que sea menos dura. Nos parece muy importante que se haya trabajado desde el principio para evitar esa subida de inflación, porque en otros casos se intervino mucho más tarde, con lo cual una vez que la inflación está disparada, esa inflación ya la asumes, no, los precios ya no van a bajar. Pero bueno,
pues creemos que hay que replantear y ver cómo ayudamos sobre todo a nuestras pymes que están sobrecargadas pues con ese aumento excesivo de costes laborales, con las cargas burocráticas, y independientemente de que se puedan adoptar determinadas medidas puntuales, el problema es que tenemos a nuestras pymes ya en una situación muy agónica. Han desaparecido más de 25.000 microempresas en España de la pandemia para acá. Tenemos menos microempresas en España, están contratando menos y más o menos calculamos que un tercio de nuestras pymes están en pérdidas. Eso significa que en un entorno de crecimiento económico como tiene España, que crece muy bien y tenemos unos datos macro, la microempresa no le está llegando esta prosperidad, y eso es porque tenemos un ecosistema y un modelo de regulatorio que no está pensado para la pyme, y en el cual la pyme tiene tal nivel de exigencias que le hace absolutamente imposible competir y tiene que cerrar. A día de hoy un tercio de las pymes está en pérdidas. Esto es muy grave. Sí, es una situación muy complicada, nosotros lo llevamos denunciando. Esto es una situación del año 2025, ha hecho un análisis el Banco de España no con el 100% de las empresas, más o menos ha cogido un 30% de la empresa española. Si lo extrapolamos al 100%, los datos que salen es de un tercio de nuestras pymes. Y nosotros, cuando vimos ese informe, hicimos los cálculos de, es una sencilla regla de 3, ¿no? Si yo analizo un tercio de las pymes, lo extrapolo al 100%, y lo que me sale es una situación muy complicada para una gran mayoría de nuestras pymes. El aumento de costes en general que está sufriendo la pyme es altísimo, y la exigencia y la carga regulatoria también. Hay que pensar que un panadero pues tiene una persona despachando el pan y otra persona en el horno. No tiene departamento de administración. Y sin embargo, cada día le sobrecargamos más con muchas normas. Ni tiene departamento de administración, ni tiene por qué tenerlo. Tampoco un comercio, al que le afectan más de 3.000 normas en España. Tampoco un taller. No tienen que saber de su oficio. Pero es que además de su oficio, un agricultor, que también están cargadísimos de cargas burocráticas, además de su oficio, pues ahora tienes que saber un montón de normativa o contratar a alguien que sepa de cumplimientos legales y requisitos. Bueno, enseguida hablamos de burocracia, costes. Ahí los costes laborales importan y cuentan mucho. Hablamos de absentismo, de mano de obra, pero dos cositas del día de hoy. Hoy mismo el Consejo de Ministros va a aprobar el anteproyecto de ley de prevención de riesgos laborales. Está consensuado con los sindicatos, pero no con la patronal. ¿Qué ha pasado? Bueno, nosotros hemos estado 20 meses negociando esta ley, hemos intentado y hemos dado muchas propuestas, pero es una ley que sobrecarga mucho más, con más cargas burocráticas para la pequeña y mediana empresa, y que no está pensando en la prevención o en la mejora de la realidad de nuestros trabajadores, que es una de las cosas que a nosotros realmente nos preocupan, porque lo más valioso que tenemos las empresas son nuestros equipos, las personas que trabajan con nosotros. Y si algo caracteriza a la pyme es que las relaciones laborales dentro de la pyme son horizontales y somos como una familia. Tú entras en cualquier pyme, tú entras en esa panadería y no sabes quién es el empresario y quién es un trabajador. Al final tenemos relaciones absolutamente personales, horizontales y muy flexibles, es una manera muy distinta de trabajar. Y nosotros queremos lo mejor para nuestros trabajadores. Sin embargo, nos encontramos con una ley de prevención que lo único que hace es sobrecargar más las cargas burocráticas, eliminar o no trabajar suficientemente la cultura de la prevención, que a nosotros nos parece fundamental, y luego meter un montón de conceptos indeterminados, de características interpersonales de los trabajadores, en los que ni siquiera nosotros podemos preguntar y que de alguna manera se nos hace responsables de las consecuencias que tengas. Es decir, no podemos intervenir, no podemos preguntar, no podemos conocer la situación que puedan tener nuestros trabajadores, porque tienen esa característica de alguna manera personal, y es lógico con el tema de protección de datos que no podemos entrar, y sin embargo vamos a ser responsables de esas situaciones que puedan tener nuestros trabajadores sin tener ninguna posibilidad de intervenir ni de hacer absolutamente nada, con lo cual de verdad es una situación muy compleja en el que la pyme pues al final pues no va a poder asumir todo esto, y luego baja el umbral y entonces todas las empresas de más de 10 trabajadores se van a encontrar, bueno, pues con que van a tener que acudir a servicios externos de prevención, más aumento de gasto y al final rellenar muchísimos documentos. Es que al final nos olvidamos, o muchas veces pensamos que rellenar muchos documentos va a mejorar la salud de nuestros trabajadores, y nosotros creemos que la salud de nuestros trabajadores se mejora con la prevención, trabajando con ellos, implantando medidas eficaces para evitar cualquier riesgo de accidentes y de enfermedades. Y facilitando el trabajo, ¿no? Porque al final cuando uno levanta la persiana lo que quiere es que la dejen trabajar. Por supuesto que sí, nuestros trabajadores también. Es que parece como que estamos enfrentados con nuestros trabajadores. Mira, el 73% de los trabajadores en España, según el informe de Edelman, de la Fundación Edelman, el 73% tienen muchísima confianza en su empleador.
3 de cada 4. Yo creo que si cuando tú haces, son estudios que se hacen a nivel mundial, cuando tú dices que 3 de cada 4 confían muchísimo en su empleador, es que con nosotros cuidamos a nuestros equipos, cuidamos a nuestra gente. Bueno, el otro gran asunto, declaraciones ayer mismo de Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, que decía que veía difícil sacar adelante los presupuestos. Vamos a escucharle. El escenario macroeconómico es un escenario altamente incierto. En esta situación de enorme incertidumbre presentaremos un escenario económico, pero como he dicho anteriormente, con esa especificidad de que estamos todavía en medio de un shock energético y probablemente este escenario vaya a evolucionar en los próximos meses. ¿Pero va a haber presupuestos este año? Bueno, de nuevo, esta es la condición necesaria de la actualización del escenario macro para que podamos poner sobre la mesa unos presupuestos actualizados en base a la realidad económica de nuestro país. Por lo tanto, cuando tengamos un escenario macro actualizado, ya aterrizado en función de lo que prevemos que va a ser el resto del año, pues en base a ese escenario presentaremos un presupuesto. Que no haya presupuestos, ¿cómo le afecta a la pequeña y mediana empresa española? Bueno, pues al final nos afecta a la pyme y nos afecta a todos los españoles, porque al final ya llevamos muchísimos años sin tener presupuestos. ¿Eso qué significa? Que bueno, para que nos pueda entender, lo que significa es que al final no tienes una adaptación y no puedes gastar el dinero en aquello que la realidad te obliga a gastar o a invertir, ¿no? Es decir, no destinas los impuestos a aquella realidad que en un mundo tan cambiante como tenemos ahora, la realidad de cuando se aprobaron los últimos presupuestos hace ya unos años a la realidad de hoy es totalmente distinta, y además pues toda la normativa que tenemos no te permite desviaciones, con lo cual lo que tú has destinado para una actividad que a lo mejor ya hoy es menos necesaria y nos surge una emergencia, pues no se puede destinar para eso. Entonces al final es muy complicado dirigir el barco cuando no tienes una ruta, y al fin y al cabo los presupuestos es el documento más importante que tenemos de gestión en un gobierno, igual que lo tenemos en una empresa. Nosotros en nuestras empresas, si estamos tantos años sin presupuestos, es muy difícil que al final la empresa pueda dar cifras de rentabilidad, que es lo que tenemos que dar. 2, 3 cositas más y ya doy paso a mis invitados. Hablábamos antes de costes laborales. Uno de los costes, de los costes que soportan las pymes, y entre los costes están los costes laborales. Subida del salario mínimo interprofesional, ha habido ya unas cuantas en los últimos ejercicios, pero Yolanda Díaz ha dicho que quiere acometer otra más. Si hay más subidas, ¿esto cómo va a afectar al empleo? Bueno, el otro día salía la OCDE diciendo que España ya el coste de trabajar, el coste fiscal de trabajar es más alto que el coste de consumir. Yo creo que a veces a lo mejor no lo visualizamos, pero es que está muy penalizado fiscalmente trabajar en España. Hay que dedicar muchísimos meses de nuestro trabajo a pagar impuestos. Y ya la propia OCDE dice que esto es una situación muy complicada, que quita competitividad a España, por supuesto a las empresas, pero también a los españoles, y que consigue dos cosas. Una, que no haya incentivo para crear empleo, y dos, que no haya incentivo para trabajar. Si yo tengo que dedicar 4 o 5 meses de mi año a pagar impuestos y luego ya empiezo a recibir el ingreso correspondiente, pues eso desincentiva que la búsqueda de empleo y trabajar. Y luego, por otro lado, con relación al salario mínimo interprofesional, pues el salario mínimo interprofesional, estamos hablando de 1.900 euros al mes, lo que se paga del salario mínimo interprofesional en España, aproximadamente. Que al trabajador le lleguen 1.200 euros es una decisión del Estado. El Estado ha decidido que de esos 1.900 euros que paga la empresa, solo lleguen 1.200 euros al trabajador. Yo creo que esto es una cosa muy importante, que los trabajadores tienen que saber lo que realmente se paga por el trabajo. Hay que tener en cuenta que nosotros, cuando tenemos un trabajador, que tenemos ese coste de 1.900 euros, pues nosotros tenemos que generar, la empresa, ese puesto de trabajo, pues tiene que generar mínimo 2.500, depende de la actividad y el resto de costes que tengas asociados, y en algunos serán 3.000 o 4.000, porque al final tenemos que ser rentables. No olvidemos que al final ingresos menos gastos tiene que dar algo positivo. Entonces tenemos esa situación, 1.900 euros al mes, y yo creo que la subida que hemos tenido mucho tiempo, estamos hablando de zonas de España donde estamos ya casi en el 80%, es decir, que hay provincias en España que el 80% del salario ya está constituido por el salario mínimo interprofesional. En estas zonas de España, en Extremadura, en Huesca, en algunas zonas de Galicia. Esto hace que la negociación colectiva te deja margen para negociar un 20% de los salarios. ¿Y estas provincias cómo van a poder ser competitivas? El coste de la vida no es igual en España. Tenemos un modelo que es el diálogo social y la negociación colectiva, que se adapta al territorio. Cuando es el gobierno es que está fijando el salario para todos, lo que quiere más o menos, cuando ya el Estado te fija un 80% de los salarios, es el Estado el que está determinando realmente lo que se gana en España. Y el problema es que está dejando esa España de dos velocidades, primero territorialmente,
Y segundo, con las empresas, porque cuando hablamos de un momento de crecimiento tendría que haber prosperidad. La prosperidad no está llegando a la pyme, no está llegando a la microempresa, que no olvidemos quien paga el salario mínimo interprofesional es la microempresa. El otro asunto, la regularización de inmigrantes, positiva, pero se podría haber hecho de otra manera pensando en la formación de esos inmigrantes para que se adapten más a las necesidades laborales. Bueno, nosotros lo que es verdad que tenemos muchísimas vacantes en España, con lo cual necesitamos cubrir esas vacantes si queremos que España pueda seguir contratando y sobre todo porque podamos dar esos servicios que necesitan los ciudadanos, porque yo creo que a veces no somos conscientes de que al final, pues cuando tengamos un problema en casa no vamos a tener nadie que venga a arreglarnos la calefacción cuando se nos estropee, porque esa es la realidad, no tenemos gente en esos sectores. Entonces nosotros lo que creemos es que cualquier tipo de regularización se tiene que hacer orientada al empleo y vinculada al empleo. Ahora mismo nosotros lo que estamos haciendo, hemos hablado con el presidente del gobierno, con diferentes ministros, con el vicepresidente también, que esto lo que hay que hacer es orientar a estas personas que se van a regularizar, orientarlas hacia el empleo a través de la formación y a ver cómo podemos casar las diferentes vacantes que tenemos en nuestras pymes, porque la pyme está teniendo muchos problemas de vacantes porque tiene muy complicado acceder. Ahora mismo hay más vacantes, esto es una cuestión de oferta y demanda, tenemos más vacantes y menos trabajadores, y la pyme le cuesta mucho, no tiene caminos o herramientas para poder llegar a estos trabajadores. Y otro de los asuntos, absentismo. El otro día leía un informe que cifrabais en 33.000 millones el coste del absentismo. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, pues yo creo que lo que hay que cambiar es un poco la gestión. Por un lado, permitir que las mutuas puedan intervenir, porque estamos viendo cómo los periodos de salud, las listas de espera en los sistemas públicos de salud se están alargando. En las mutuas de trabajo estamos hablando de que un periodo de curación de la mitad más o menos que el sistema público de salud, con lo cual creemos que es bueno para los trabajadores y para las empresas y para los ciudadanos, que se va mucho dinero en impuestos, en esos 33.000 millones que las mutuas puedan atender. Otra de las cosas que creemos que es muy importante es que haya un seguimiento. Ya se está haciendo en zonas como Galicia, que simplemente es hacer un seguimiento, pues como se hace seguimiento de todas las cosas de gestión que hay en España, es decir, tiene seguimiento de la agencia tributaria, de tal, bueno, pues que se haga un seguimiento de esa situación de las bajas, porque es verdad que más o menos hay un 7% que explica el 50% del aumento. Entonces, bueno, pues hay que ver qué pasa con ese 7%, qué situación está pasando ahí. Entonces yo creo que es importante también que la inspección de alguna manera pueda actuar y ver qué está pasando, ¿no? Que en muchos casos a lo mejor es que no estamos dando la respuesta sanitaria adecuada a los trabajadores y también habrá que verlo, por supuesto. Bueno, voy a hacer una pequeña paradita para publicidad. Te voy a pedir que te quedes un poquitín más porque veo aquí a mis invitados que me están levantando la mano desde hace un ratín, que te quieren preguntar y te quieren plantear algún otro tema, y además que la pyme es el motor de la economía española, del empleo, y hay que darle pues también mensajes constructivos. Hay que decir cuál es la realidad, pero siempre pensando en soluciones. Hacemos una paradita y volvemos, tomamos un poquito de aire y seguimos. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Estamos en nuestro tiempo de tertulia con Antonio Díaz Morales, con Ignacio García de Vinuesa y hoy con una invitada de excepción que es Ángela de Miguel, que es la presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, de CEPIME. La verdad es que yo creo que hemos tocado prácticamente todos los palos: inmigración, absentismo, costes por la energía, costes laborales, la normativa. A mí lo de las 3.000 normas me ha dejado tiritando. Y bueno, Antonio, abro tiempo de preguntas. Sí, hay un proyecto que me encanta de CEPIME, que he estado trayendo inversores de otros países, concretamente de Colombia, muy interesados en hacer seguimiento, que es CEPIME 500. Y a mí me parece un proyecto que tiene muy poca difusión entre la gente de la calle. Me parece que es una joya que tenéis en CEPIME y yo creo que es bueno que se conozca más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proyecto que tienes para CEPIME 500? ¿Va a seguir funcionando tal y como está? Bueno, pues te le agradezco la pregunta, porque claro, hablábamos un poco de cosas muy negativas, pero en España tenemos unas empresas y unos empresarios impresionantes. Nosotros con CEPIME 500 lo que elegimos cada año, pero es además meritocrático, es por las cuentas que se presentan en el registro mercantil. Elegimos cada año, seleccionamos a las 500 empresas medianas, ¿no?, que facturan entre 10 millones y 200 millones de euros, con mayor potencial de crecimiento, que llevan 3 años creciendo, que tienen unos datos, un EBITDA positivo, es decir, que tienen unos datos económicos muy potentes, y elegimos a las 500 mejores.
Entonces, a todas ellas lo que les hacemos es darle un distintivo y además difundir cuáles son las 500 mejores. Y nosotros ahora lo que estamos trabajando es en mejorar y que además saber cómo conseguimos que estas empresas sean tractoras y se nos conviertan en grandes empresas, ¿no? Es un poco la evolución que tenemos de muchas de las empresas. Entonces, ahora mismo, bueno, estamos haciendo diferentes encuentros. Hoy, por ejemplo, teníamos uno en Alicante con las empresas de Alicante de CEPIME 500. Vamos a crear una plataforma, estamos creando una herramienta tecnológica para generar muchas más sinergias entre ellas, donde haya formación, donde haya mentoría, donde haya consultoría, donde lo que queremos hacer es mejorarlas muchísimo más para que den ese salto y pasen por encima de los 200 millones y además se conviertan en tractores, porque tenemos de todos los sectores y por todo el territorio. Como decía, hoy estamos en Alicante, pero tenemos prácticamente en todos los rincones de España alguna de estas empresas de PYME 500 con un grandísimo potencial de crecimiento, de gente que a pesar de todos los obstáculos están haciendo maravillas. Ignacio. Bueno, yo puedo hacer un comentario, ¿no? O sea, a mí me da la sensación que centramos muchísimo el debate en el tema del salario mínimo en España, y yo creo que el debate tendría que estar más centrado, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, en que tenemos que crear empleo de más calidad. Porque al final, la impresión que yo tengo es que España al final se está convirtiendo en una economía de servicios, fundamentalmente en servicios de poco valor añadido, porque es poco valor añadido, porque de esos empresarios, pequeñas y medianas empresas, hay muchas empresas que tienen un valor añadido que es el que es restauración, que es ocio, que tal, que no sé qué, y no hay realmente capacidad, o el gobierno es incapaz de generar las condiciones para que se den, para que llegue inversión de calidad, para que generen empleos de calidad, ¿no? Porque al final, más allá del salario mínimo interprofesional, si vemos el salario modal o la media del salario en España y demás, es que estamos cada vez más lejos del resto de Europa, o sea, es decir, eso está ocurriendo, ¿no? O la mediana del salario, ¿no? Que al final mide bastante más lo que es el nivel salarial en España. Entonces, yo no sé qué se podría hacer para que eso ocurra, ¿no? O desde CEPIME y de las organizaciones como la tuya, pues qué podemos hacer para instar al gobierno a que al final no usen esas cortinas de humo que es el decir, pues mira qué bueno soy, que te estoy subiendo el salario mínimo interprofesional. No, porque la aspiración de la economía tendría que ser que nadie cobrara el salario mínimo interprofesional y que se dieran las condiciones para que la gente cobrara más, sobre todo en un entorno en el que los precios son los que son, el acceso a la vivienda es el que es, y que con el salario mínimo interprofesional hoy en día es cierto que en algunas regiones de España es muy distinto que en otras, pero no da, ¿no? Bueno, la realidad es que no da por dos cosas. Hay que tener en cuenta los impuestos que se pagan por trabajar en España. Yo creo que es algo muy importante, que es lo que está lastrando, porque si en vez de 1.200 al trabajador le llegara a los 1.900 que se pagan, a lo mejor ya estaríamos hablando de otros salarios en España. Y eso es lo que dice la OCDE, o sea que ya no es una cuestión, nosotros llevamos mucho tiempo diciendo, pero es algo que se dice desde la OCDE. Con lo cual, yo creo que no hay que olvidar que la mayor carga fiscal en España ahora mismo está recae sobre el trabajo. Cuando tú pagas mucho por hacer algo, al final, esto es como todo, si yo pago mucho por comprar el agua, pues al final lo acabo comprando el agua, no lo puedo comprar. Entonces, se paga muchísimo por trabajar y eso además no lo paga la empresa, al final lo paga, en última instancia, lo paga el trabajador, independientemente de los mecanismos de cobro que tenemos diseñados en España, que hacen que el trabajador no se entere de lo que paga o tenga que hacer un trabajo de investigación para saber exactamente lo que paga de impuestos. Eso por un lado. Y por otro lado, es verdad que España está perdiendo peso en lo que es el PIB industrial. El PIB industrial es el que te da estabilidad, el que sujeta mejor las crisis, pero para eso, evidentemente, tienes que tener un entorno favorable a la empresa. Lo que estamos viendo que la sobrecarga regulatoria no ayuda. El modelo que tenemos fiscal, donde la fiscalidad impacta antes de empezar a producir, hay otros países donde deciden que la carga fiscal más importante está al final del proceso. En España está al principio. Nosotros, antes de poner un producto en el mercado, si la mayor carga fiscal está en el trabajo, nosotros pagamos al trabajador en muchos casos antes de haber puesto el producto en el mercado. Claro, desincentivas totalmente. Entonces ya estamos hablando de en qué momento se está haciendo, ¿no? Porque muchas veces no es tanto que evidentemente nosotros pedimos rebajas de impuestos porque tenemos récord en España, nunca se ha recaudado tanto, y eso está haciendo que también nos empobrezcamos, porque al final esto es una tarta. Si el Estado se lleva una parte muy importante a la tarta, a los demás nos queda un trozo más pequeño para repartir, porque al final el dinero es limitado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es verdad que tenemos un ecosistema, que no tenemos un modelo de financiación que permita la escalabilidad, por ejemplo, que es una de las cosas en las que estamos trabajando. Es importante que proyectos escalables se puedan tener financiación. Estamos viendo como mucho talento se nos está yendo a otros países a desarrollar sus proyectos, aquellos que podían ser más exitosos, sobre todo los tecnológicos.
Y hay que crear una parte de un ecosistema con formación adecuada y vinculada a esta excelencia, donde tú tengas relación entre las empresas, que es un poco lo que nosotros queremos hacer con las TPyme 500 ahora mismo, es decir, crear ese entorno donde fluya la información de unas empresas a otras, que es muy importante, donde tengamos mentores, donde todo eso pueda crear. Cuando tú creas un ecosistema, al final en ese ecosistema es mucho más fácil que la semilla germine y que de muchos proyectos salgan. Las barreras de entrada para empezar a montar un negocio en España son altísimas. Es muy difícil abrir un negocio en España. La última. ¿No sería más fácil, para poder acometer ese tema que estamos hablando, el que se trasladara al empleado el coste total de lo que la empresa paga por él? Porque es una cosa que hemos estado leyendo mucho, que se ha estado diciendo mucho. No sabe muchas veces una persona que realmente de esos 1.200 cuánto es lo que cuesta esos 1.900. Y si lo supiera, pues probablemente socialmente eso tendría un impacto diferente, ¿no? Bueno, evidentemente, yo creo que es muy importante, si además queremos hacer adultos responsables, yo creo que es muy importante saber cuánto pagamos de impuestos. Al final tenemos un modelo donde al final la gente dice, jolín, es que me devuelven. La empresa me paga muy poco y el gobierno me devuelve dinero. No, tú tienes 1.900 euros, todo lo que no te llegue son impuestos. Eso. Exacto. En el caso del salario mínimo interprofesional. Se pueden llamar como se quieran y con la modalidad que se quiera y decir que lo paga quien quiera. La realidad es que yo, para cada vez que contrato a una persona, una pyme, con el salario mínimo, sea lo más barato, en la categoría más baja, la empresa tiene que destinar 1.900 euros al mes para pagar a ese trabajador. Lo lógico es que los trabajadores sepan lo que pagan, evidentemente, porque al final hacemos gente mucho más responsable y cuando decimos que también, como con la responsabilidad de que muchas veces cuando queremos que nos lo den todo gratis, seremos conscientes de que no es gratis, que está en esa diferencia de los 1.200 que cobro a los 1.900 que me pagan. Oye, ya la última, la de las 3.000 normas que soporta la pequeña y mediana empresa. ¿Hay alguna forma de que bajen? O sea, yo entiendo que con las 3 administraciones es complicado, pero es que desde que llevo haciendo información económica, este es un mantra que nos acompaña y aquí nadie le ha metido le ha hincado el diente. ¿Hay alguna forma? Hombre, por supuesto, esto es muy sencillo si se quiere, porque además la burocracia no mejora nada, porque podemos discutir tema fiscal, podemos discutir... Ralentiza. Eso puede ser que podamos tener puntos de vista distintos y no compartirlos, pero la burocracia no beneficia absolutamente a nadie, encarece muchísimo, tenemos un Estado más costoso, pero estamos viendo cómo esta nueva ley, anteproyecto de ley de prevención de riesgos laborales, lo único que hace es complicar muchísimo más la carga burocrática, con muchísimo más requerimientos, documentaciones, etcétera, etcétera. Es tan fácil como que cuando haces esta ley vamos a simplificarla, vamos a hacerlo más sencillo, vamos a trabajar la prevención y vamos a pensar no en la cantidad de documentos que la empresa tiene que presentar, sino en las actuaciones de temas preventivos que podemos hacer para mejorar la salud de nuestros trabajadores. Ángela de Miguel, presidenta de CEPIME. Oye, un auténtico placer, esta es tu casa, cuando quieras. Muchísimas gracias. Nos has hablado muy clarito, con mucho dato y muy al grano. Tengo algunos WhatsApps de compañeros, de oyentes, de colaboradores y amigos que me están diciendo fenomenal, muy claro, estupenda, me dice espectacular Ángela de Miguel, muy clarito, enhorabuena. Pues muchísimas gracias por dedicarle un ratito a la pyme y a la microempresa, que son las motor, grandes olvidadas, y somos el 99% de la que empresa sí. española. Muchísimas gracias.